cordial saludo para todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Aquí inicia en este sábado 7 de abril Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes que les trae a ustedes todas las noticias y toda la información de lo que sucedió la semana que está terminando en cuanto a proyectos de ley, debates de control político y muchas noticias que ocurrieron en la Cámara de Representantes. Soy Diego Fernando Monroy, el jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, y en cabina me acompaña Carlos Alberto González. Carlos Alberto, buenos días. Pasó Semana Santa, ya nos recogimos, estuvimos en Semana de Pasión, de reflexión. Lo veo usted muy santificado. Pues Diego, muy buenos días para usted y también nuestros oyentes. Sí, venimos de esa semana, el puente más largo, la Semana Santa. Estuvimos con la familia, estuvimos muy espirituales y pues obviamente también agradeciendo al Señor por estos días de descanso. Usted también, yo lo veo quemadito, estuvo paseando, ¿no? Pero por la lluvia, señor, porque donde fuimos a pasar esta semana de reflexión, esta semana de recogimiento, no, de estuvo entrega, pasado por lluvia todo. Se la pasó lloviendo. Claro. Otros se emparrandaron, o sea, tergiversaron esta Semana Santa. Lo estamos mirando. Sí, no. Alejandro Márquez, le dicen el Nicolas Cage del periodismo colombiano. Bueno, creo que no se ajusta a la realidad, pero buenos días a los oyentes y bienvenidos al nuevo reporte legislativo y gracias por estar en comunicación con Frecuencia Legislativa y por estar pendiente de todo este bloque informativo. Aquí arranca una hora de información, de noticias, para que ustedes se enteren lo que ha pasado en la Cámara de Representantes, y están nuestros titulares como siempre con Carolina Tamayo, Lina Otero y Tatiana Pedrosa. Duros cuestionamientos se hicieron desde la Cámara de Representantes a Ecopetrol por el derrame de crudo en la quebrada La Lizama en Santander. Distintos congresistas calificaron de negligente e inoperante la actitud de la entidad a la que achacaron toda la responsabilidad por el desastre ambiental. Más de 2.000 peces muertos y graves daños en la flora deja el derrame de más de 550 barriles de petróleo. Por estos hechos ya se encuentran en curso investigaciones penales y disciplinarias. A paso de tortuga avanza la reconstrucción de Mocoa tras un año de ocurrida la tragedia. Los más de 3.000 damnificados siguen esperando el cumplimiento de las promesas hechas por el gobierno. A juicio ante la plenaria de la Cámara de Representantes irá el magistrado Gustavo Malo, investigado por su presunta participación en el cartel de la toga. El magistrado se volvió experto en pedir licencias y permisos para huirle y hacerle conejo a la justicia. Tras 7 años de su aprobación, la ley de víctimas sigue cojeando. En Frecuencia Legislativa le contamos cuál es el objetivo de esta ley aprobada en 2011. El robo de ganado será castigado drásticamente luego que la Cámara de Representantes aumentará las penas de 60 a 120 meses de prisión. Las bolsas plásticas no tendrán entrada a la isla de San Andrés y Providencia. La plenaria de la Cámara dio impulso a un proyecto que preserva el medio ambiente y protege la riqueza natural de la isla. En Frecuencia Legislativa hacemos memoria de los hechos tras la conmemoración de los 70 años de ocurrido el Bogotazo. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente Germán Carlos Ama López. Secretario general Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana. Y arrancamos con la información en este sábado 7 de abril aquí en Frecuencia Legislativa, saludando nuevamente a todos los oyentes que se conectan a través de las 51 estaciones de la Radio Nacional de Colombia a nivel nacional. Carlos Alberto, hablemos de un tema que tiene preocupado y preocupada a la comunidad ambiental, y no solo a la comunidad ambiental, sino a cientos de habitantes que están sufriendo por una tragedia que ocurrió en La Lizama, en el departamento de Santander, por el derrame de una gran cantidad de barriles de crudo de un pozo que no fue sellado de manera oportuna por parte de Ecopetrol.
Sí, señor, pues el tema, la tragedia ambiental causada allí en La Lizama, en el departamento de Santander, por el derrame de petróleo, es y será el tema más hablado, más discutido en próximas semanas. Pues hay muchos ambientalistas, líderes allí de Barranca Bermeja, exactamente también del corregimiento de La Fortuna, muy cercano al sitio de la tragedia, que están protestando y están exigiendo al gobierno que tome medidas y que aplique las sanciones a los responsables. Esto, como suele ocurrir siempre en el país, se titula una tragedia anunciada. Ya anunciada, y se empieza a botar la pelota, que no, que yo avisé, que no, que dijo Ecopetrol, que la Agencia de Hidrocarburos, que el Ministerio del Medio Ambiente, pero lo que sí es cierto es que ya hay en curso, Diego y Alejandro, investigaciones tanto de la Procuraduría, la Fiscalía, la misma Contraloría, están iniciando investigaciones para sancionar disciplinar y penalmente a los responsables. Carlos Alberto y Diego y oyentes, hay que resaltar en esta problemática tan grave que tiene toda la nación, que a propósito del desastre en La Lizama, días después surgieron más eventos terribles en norte de Santander, Cimitarra y otras regiones del país que comenzaron a ser discutidas en el Congreso, Carlos Alberto. Así es, pero lo cierto, Diego y Alejandro, es que la tragedia ambiental ha dejado pues una gran devastación de flora, más de 2.500 especies de peces muertos, y lo que se viene ahora es una serie de planes B, de planes de contingencia, que es lo que está exigiendo la comunidad, también los pescadores afectados, y lo que ha dicho el Ministerio del Medio Ambiente, ha conminado a Ecopetrol, que es la más seria responsable, es a que cumplan, a que indemnicen a los pescadores, a las familias afectadas. Sí, señor. En el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, se plantearon varios debates de control político, también incluso una comisión de seguimiento de todo este tema, pero Edgar Pacheco ha hecho una radiografía sobre este tema que está generando controversia en el país. Después de un mes de estar activo y de haber generado una mancha de más de 30 kilómetros en Santander, el pozo 158 del campo La Lizama finalmente fue sellado. Así lo confirmó Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. La buena noticia es que el pozo y el afloramiento dejaron de fluir el 30 de marzo a las 6:30 y en ese sentido no hay más hidrocarburos que estén cayendo en los cuerpos de agua. También, pues que si bien es un volumen importante, 550 barriles, no ha habido más crudo cayendo en los cuerpos de agua y eso ha permitido seguir con la respuesta, con la limpieza, con la recolección del crudo. Bayón pidió excusas a los colombianos por lo sucedido, donde el medio ambiente fue el gran afectado. Esto es algo que nosotros en Ecopetrol lamentamos profundamente. Le hemos pedido disculpas al país, a las comunidades, a los pescadores, por el impacto que se ha generado. Y somos responsables con el sellamiento y el abandono definitivo del pozo para que el pozo no vuelva a fluir, con la recolección, la remediación, la restauración de la zona y sobre todo con el acompañamiento a las comunidades de esa zona. Entre tanto, congresistas como el representante Orlando Guerra de la Rosa esperan una respuesta clara sobre el desastre que provocó una práctica que no ofrece las garantías suficientes para proteger la fauna y la flora de nuestro país. La parte técnica de la exploración y explotación petrolera o de hidrocarburos está fallando en Colombia. Se habla de que se está utilizando un procedimiento que llama el fracking, y este fracking parece que es basado en que se fractura las rocas del subsuelo, y parece de que por ahí al lado había una laguna que trajo como consecuencia un rompimiento de las rocas del subsuelo, y esto trajo como consecuencia esta tragedia. Yo pienso que sí se debe revisar. Por su parte, la representante de Santander, María Eugenia Triana, señaló que la situación es muy grave y no debe pasar desapercibida. Lo que ha sucedido en Santander es grave, pero es demasiado grave. En el país han habido más de 3.000 derrames de petróleo, producto de aquellas voladuras hechas por los grupos armados o otro tipo de situaciones que se han presentado.
y a veces pasan desapercibidas, pero esto que ha pasado en la Lizama, en el pozo 158, no puede pasar desapercibido. Este daño tan grande que ha sucedido con el medio ambiente y que sobre todo nos crea una preocupación muy grande de que se siga presentando si tenemos en cuenta que en el país hay 4.033 pozos inactivos, y de ellos el 33% están establecidos en Santander. Luego de la gravedad que causó el derrame en el pozo Lizama 158 en Santander, el contralor Edgardo Maya Villazón ordenó a las contralorías para los sectores de Minas y Energía y Medio Ambiente iniciar una actuación especial para determinar los impactos para los recursos públicos y la riqueza natural del país. En Frecuencia Legislativa, Voz Populi, un espacio donde su opinión es importante. El triste panorama ambiental que dejó el derrame de petróleo en el pozo La Lizama generó gran alboroto en la opinión pública. Hablamos con varios ciudadanos para saber su opinión respecto a las consecuencias ambientales que genera la explotación de petróleo en el territorio colombiano y estas fueron sus respuestas. ¿Qué opina usted de las consecuencias ambientales que genera la explotación de petróleo? Que nos obliga a pensar como país en otras posibilidades de fuentes de energía, porque no se pueden sacrificar las formas de vida de la gente, en este caso de kilómetros y kilómetros de río contaminado que tiene unas afectaciones gravísimas para la población local a costa del desarrollo supuestamente para toda la nación. No hay desarrollo para las poblaciones que en este momento están afectadas. ¿Qué va a pasar con ellos? Me parece que frente a estas consecuencias no estamos viendo el panorama tal como es. Muchas personas hablan del petróleo como un gran recurso, pero igual el petróleo tarde o temprano se va a acabar. Los recursos son finitos y asimismo nuestro medio ambiente está llegando a su fin. Es momento de concientizarnos frente a este tema. Nefastas, terribles, absolutamente un atentado contra el medio ambiente, contra nuestro país, contra los recursos naturales de nuestro país. Siento que es un atentado contra el país, un atentado contra las especies, un atentado contra la salud, contra los seres humanos, por supuesto. Pienso que la utilización del fracking es algo que no debería existir en este país. Bueno, primeramente opino que a nivel gubernamental está muy mal implementado esta explotación petrolera, no se hace una revisión concienzuda de las empresas que hacen explotación, los planes de contingencia están obsoletos, no se revisan bien, aparte de eso el daño al medio ambiente es tenaz, se ven la desaparición de especies, la contaminación del agua. Bueno, las consecuencias son desastrosas y considero y pienso que el país debe plantear soluciones para, digamos, como que transformar pues esa dinámica de consumo de materias primas y de combustibles fósiles, pues para pasar ya, digamos, como que a ser más amigables con el medio ambiente y sobre todo pues más ambientalmente sostenibles. Y aunque el pasado 30 de marzo, según lo anunció Ecopetrol, el afloramiento del crudo del pozo La Lizama se detuvo, 21 familias tuvieron que ser reubicadas, 3.173 árboles fueron afectados y más de 2.000 animales murieron. Es evidente el daño ambiental, informó para Frecuencia Legislativa Franklin Mayorga. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Continuamos en este sábado en Frecuencia Legislativa, Carlos Alberto, y se complica cada vez más la situación del magistrado Gustavo Malo, implicado presuntamente en el escándalo del cartel de la toga de la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor, pues la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lo acusó formalmente y el magistrado Malo será juzgado por la plenaria de la corporación. Por fin fue suspendido, ¿no? La Corte tomó decisión, ya se pusieron los pantalones y dijeron, ¿cómo así que usted está faltando aquí a trabajar y no está presentando excusas ni ningún tipo de documento? No, y es que ya lo alinearon porque es que él venía haciendo faltas, haciendo, como decimos nosotros coloquialmente, haciéndole conejo a la justicia, pedía permisos, pedía licencias, obviamente dilatando estos requerimientos de la justicia. Carlos García nos ha preparado un informe. 10 miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidieron acusar ante la plenaria de la misma corporación al magistrado Gustavo Malo Fernández por estar presuntamente inmerso en la comisión de varios delitos. Así lo explica el representante del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez. Ya el procedimiento se dará, van a nombrar otra comisión para que le presente los argumentos al pleno de la plenaria. Yo creo que la próxima semana, es más, le hacemos un llamado al doctor Rodrigo Lara para que la próxima semana estudie la ponencia presentada por la comisión de acusación, toda vez que hay que adelantar este proceso con agilidad y por primera vez la comisión
le cumplió al país. Por su parte, el representante liberal Fabio Arroyave, integrante de la misma comisión, aseguró que la investigación contra Malo Fernández se da por su presunta participación en el llamado cartel de la toga, esto es, cobrar grandes sumas de dinero a cambio de obtener fallos favorables en la Corte Suprema de Justicia. La comisión, con la presencia de 10 honorables representantes, tomó una decisión trascendental, y es la de acusar ante la honorable Cámara de Representantes al doctor Malo Fernández por diferentes posibles delitos y delitos que han sido hoy definidos por la comisión, como es el prevaricato por acción, el prevaricato por omisión, la utilización de información privilegiada, diferentes delitos que se enmarcan dentro concierto para delinquir, que se enmarcan dentro de la estructura penal. El representante Arroyave aseguró que con este proceso se busca la verdad sobre la compra de fallos en el alto tribunal a cambio de gruesas sumas de dinero. Igualmente, se busca rescatar la credibilidad de las instituciones de justicia en todo el país. Y lo que quiere Colombia y lo que quiere esta comisión, que hoy ha tomado la decisión de seguir el tránsito ante la honorable Cámara, es que se conozca la verdad y que la grandeza de las instituciones y de nuestra honorable Corte Constitucional sea restablecida frente a Colombia y el mundo. La comisión ha hecho un gran esfuerzo. Para Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Carlos Alberto, hablemos ahora del 9 de abril. Ese lunes se conmemora un aniversario más del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Se cumplen 70 años de un fatídico hecho que ha cambiado la historia política del país. Recordemos que su muerte se produjo a manos de Juan Roa Sierra, un hombre que lo esperó a la entrada de su oficina ubicada en el centro de la capital del país, en un edificio en la calle 12 con carrera séptima. Allí le disparó varias ocasiones y su muerte se dio pese a un traslado hacia un centro asistencial que, pues, los médicos pelearon con la muerte, pero fue casi inmediata. De este hecho se desencadenaron manifestaciones, alteraciones de orden público, y se provocó el estallido de los liberales y los seguidores de este caudillo liberal, que lincharon al asesino en plaza pública, cuyo cuerpo lo arrastraron a lo largo de la carrera séptima hasta la plaza de Bolívar. Así es, Diego y oyentes, Gaitán para muchos representaba al gran líder que desafiaba las burguesías, las élites clasistas, a los maltratadores y exprimidores también de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, de las multinacionales petroleras, en fin. En Jorge Eliezer Gaitán, las clases menos favorecidas, las familias trabajadoras y los mismos estudiantes, Diego, lo veían como un hombre que luchaba y defendía sus intereses. También él venía de una familia humilde formada por la profesora Manuela Ayala Beltrán y el librero, el vendedor de libros Eliezer Gaitán Otálora. Se hizo abogado en la Universidad Nacional y en su recorrido político fue alcalde, fue también ministro de Trabajo, de Educación, congresista, y en 1946 pues fue candidato a la presidencia. Los conservadores lo veían como una amenaza política que día a día tomaba más fuerza. En 1946, recordemos, se lanzó a la lucha por la carrera presidencial, pero fue derrotado por el conservador Mariano Ospina Pérez. Sí, señor. Dicen que la muerte de este caudillo liberal originó el comienzo de la violencia política en Colombia. En Frecuencia Legislativa le hemos preparado a usted una serie de informes para recordar los hechos trágicos e históricos de la política nacional. Ingrid Neira nos cuenta sobre este tema. En Frecuencia Legislativa, informe especial. Bogotá, 9 de abril de 1948, 12 del día. La ciudad vive el frenesí de una metrópoli confiada. Está en plena sesión la Conferencia Panamericana. Los países del continente discuten su futuro después de la Segunda Guerra Mundial. Además, hay algo de lo que se habla en todas partes. Jorge Eliezer Gaitán, el político más popular del momento, ha ganado en la madrugada un sonado caso judicial.
Así reportaban las emisoras radiales la media tarde del 9 de abril de 1948. Con total tranquilidad transcurría el día a día bogotano, pero de repente algo inesperado sucedió a la 1 de la tarde. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser venido el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Mataron el padre de Colombia. Después de escucharse el disparo que cegó la vida de Jorge Eliezer Gaitán, las masas enardecidas se toman la ciudad, las radiodifusoras y el gobierno y llaman a la revolución civil clamando justicia por la muerte del caudillo. Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliezer Gaitán, 1000 meses debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. ¡A la carga! ¡A la carga! Jaime Umaña, a su corta edad, vivió aquel momento en que la metrópoli bogotana ardía en medio de gritos, lágrimas y pesares que pedían insistentemente la verdad tras la muerte de Gaitán. Los recuerdos son de lo que me comentaba mi padre. Pues a un niño de 7 años, lo que nos cuentan mi padre, que estaba al frente en un café que se llama el Café Gato Negro, creo que se llamaba, al frente, y mi padre era médico. Él oyó como todos los que estaban allí, los tiros, la gente se arribó, nadie pensaba que habían asesinado a Jorge Eliezer Gaitán. Se vino para la casa y nos cuenta que intentaron después, por la tarde ya salió la gente, intentaron poner 1 o 2 bombas al frente de la casa, en la fachada de la casa, pero como es de piedra, afortunadamente no pudieron meter la bomba, dijéramos allí. Después, encerrados porque no nos dejaban salir, y nosotros queríamos salir, como niños queríamos salir. Hoy en día, a sus 77 años, Jaime recuerda lo que significaba Gaitán para la sociedad colombiana, una esperanza para los menos favorecidos. Coge la bandera de los pobres. Coge la bandera de los obreros, coge la bandera de las mujeres desamparadas, coge la bandera del que no tiene cómo alimentarse y coge esa bandera. Estamos a la defensa de esas inmensas masas que constituyen al Partido Liberal y de esas masas todavía oscurecidas del Partido Conservador que no han visto la verdad. Estamos a la defensa de ellas. Y sabemos que su necesidad es la que nosotros sentimos. Su clamor es el que nosotros exclamamos. Su dolor es el que nosotros sentimos ayer y sentimos hoy. Su verdad es la que nosotros proclamamos. La estrategia de Jorge Eliezer Gaitán era llegar a lo más profundo de la gente del común, esas personas humildes y trabajadoras que no se sentían representadas por el gobierno, esas mismas personas que eran víctimas de la violencia partidista que se vivía en aquella época. Pero se genera en el país no a raíz de la muerte de Gaitán, es lo que quisiera expresarle aquí a todos ustedes. La violencia ya estaba establecida en Colombia, estaba muy fuerte en el Valle del Cauca, estaba muy fuerte en Antioquia, antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué? Porque había una violencia generalizada a través de las decisiones del Partido Conservador. Gaitán en su correría conoció de viva voz esa violencia generalizada y fue cuando él explica la teoría de qué nos vale la democracia política si no hay democracia económica. Gaitán, además de ser un destacado jurista y escritor, ocupó importantes cargos en la vida política y académica. Entre otros, fue alcalde de Bogotá, ministro de Educación y Trabajo y para 1931 ocupó la presidencia de la Cámara de Representantes. Ahora Jaime tiene una historia más que contar. Su padre fue el hombre que reemplazó a Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso después de ese infortunado día. Mi padre era senador de la República, precisamente ante la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, él asumió la curul de Jorge Eliezer Gaitán en las elecciones parlamentarias. Vino aquí, asumió, y entonces él le tocaba enfrentarse a Carlos Lleras en el manejo de la economía. Yo tengo todavía textos de esos discursos.
Y se enfrentaba mucho, en la parte de mi padre, se enfrentaba mucho en la imposición de nuevos impuestos, en no sé qué, siempre preguntando, ¿y qué hacemos con las banderas de Gaitán? Hoy en día Gaitán sigue siendo un símbolo de redención para los más necesitados. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Informó para Frecuencia Legislativa Ingrid Neira. Carlos Alberto, gran informe, muy buen material, muy buen recurso sonoro, se han ido a extractar archivos, claro, de todo lo que tiene que ver con Jorge Eliezer Gaitán. Claro. Incluso tuvimos ahí la transmisión cuando anuncia la Radiodifusora Nacional la muerte de este caudillo hace 70 años. 70 años. No, y son archivos, tesoros de verdad para la historia política del país. Recordemos, ¿se acuerda, Diego? No sé, ¿usted acuerda que el Tiempo también sacó una edición? Sí. Con algunos CDs, algunos discos de el caudillo liberal, de esos discursos? Hagámoslo de frente. Felicitaciones a Ingrid, muy buen trabajo. Me gusta este tipo de informes en donde se toma el tiempo y la dedicación de contarle a ustedes, los oyentes, todo lo que tiene que ver con la historia de nuestro país. Muchos jóvenes que nos están escuchando a esta hora no tuvieron la oportunidad de vivir esta época. Yo no había escuchado este material tan rico en historia sonora, en donde se hace referencia a un hecho histórico que ha marcado el país y que estamos haciendo conmemoración, retomamos y le decimos a todos los oyentes, porque el próximo lunes 9 de abril se conmemora el Día Nacional de las Víctimas. Pero usted me tiene un invitado, Carlos Alberto, a esta hora en Frecuencia Legislativa. Hemos puesto a madrugar un profesor, él fue profesor mío de la universidad. ¿Ah, sí? Sí, fue mi director de tesis. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Carlos Fernando Álvarez? Sí, señor. ¿Y profesor rajador o...? No, mire que me fue muy bien con él. Él le molesta mucho que le diga a uno la problemática, que utilice esta palabra, problemática. Me dice que si yo tengo solucionática. Pero, profe, ya la Real Academia de la Lengua Española aprobó el término problemática para ser usado. Pues, Diego, resulta que nuestro colega, amigo, periodista, profesor Carlos Fernando Álvarez, pues lanza libro a propósito de los 70 años de la muerte del caudillo liberal. Lanza libro con respecto a este tema de la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El libro se titula A Gaitán también lo chuzaron. Por eso a esa hora lo saludamos. Carlos Fernando, buenos días. Y bueno, cuéntenos en qué se basó su novela. Buenos días, Carlos Alberto. Un saludo a la mesa de trabajo, a Alejandro Márquez, a Diego y a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa, noticiero de la Cámara de Representantes. Es un tema que se ha trabajado durante 14 años y todo comenzó con la entrega que hizo un ex jefe mío en las agencias de noticias, en las líderes periodísticas, de tres papelitos en inglés, con tachones, con un poco de logos que no se diferenciaban muy bien. Pues yo no le presté mucha atención a esos papelitos y resultó que esos papelitos fueron como la punta del ovillo para empezar a desenredar. Son 3 documentos desclasificados de la CIA, en donde se comprueba que a Jorge Eliezer Gaitán también lo interceptaron, y como decimos en Colombia, también lo chuzaron, porque se hace una labor de espionaje de sus actividades entre 1945 y 1947. Entonces empecé con ese tema de la investigación, de desarrollar, de llegar hasta la fuente de esos papelitos en Estados Unidos, e incluso un viaje a Cuba, en donde se logró adelantar pues todo ese proceso investigativo de que al hombre la CIA también lo interceptó. Bueno, Carlos Fernando, pero ¿cómo es esto de los papelitos que usted basó también su historia y el recuento de esta novela, pero ¿de dónde sacó los papelitos? ¿De dónde viene toda esa historia? Sí, en 2007 yo estaba en Buenos Aires y logré ubicar a Wolf a través del correo electrónico y organizar pues un encuentro con él en su país, en donde él empieza a contarme la historia de cómo consiguió esos papelitos, como les digo yo, a lo largo del libro, y pues la historia es más que interesante. Él habla de cómo el FBI era el que hacía las interceptaciones al finalizar la Segunda Guerra Mundial, porque la CIA se creó hasta el 47. Entonces en esos 2 años
el FBI tenía agentes en toda América Latina y hacía labores de interceptación no solamente en Colombia, sino también en Venezuela y en Argentina. Carlos Fernando, pero podemos hablar de lo que ustedes de pronto afirman, ¿hubo complot o no sobre con la muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán? Profe, saludándolo nuevamente, y bueno, ¿qué lo motivó usted a escribir sobre la vida de Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo liberal asesinado pues, hace 70 años? Diego, un abrazo y un cordial saludo especialmente para ti. No, pues realmente los papelitos me taladraron la cabeza. O sea, contar con esos documentos sin ton ni son, no están completos. Son 16 finalmente, como Wolf indica, de esos documentos, y él solamente logró 3. Los otros 11 andan por ahí, los han visto, están a veces en documentales de una española, pero no se saben si sean del mismo paquete o de los más de 1000 que se calcula siguen por allá en reposo en los archivos. Pues eso taladra la cabeza, y a uno como periodista le empieza a dar como el gusanito de buscar y de indagar y de explorar y de llegar a más. Carlos Fernando, nos asaltan nuevos interrogantes y tiene que ver con las fuentes para que usted escribiera este texto y si de verdad esta historia cambió la historia del país. Alejo, sí, también un saludo, un abrazo especial para ti, y no dejes el fútbol nunca. Ahora, el tema sí es es cierto, el libro no se queda únicamente en el pasado. También hay que empezar a desmitificar el tema de que el asesinato de Gaitán y el Bogotazo partió la historia de Dios en Colombia. Yo mismo tenía esa tesis. Luego de las entrevistas, del desarrollo, pues se confirma que la violencia en Colombia ha estado entronizada desde siempre, desde incluso las batallas de independencia. O sea, llevamos 200 años de violencia. Eso nadie lo puede negar. Lo que pasa es que hemos tenido picos de la violencia, y el asesinato de Gaitán desencadenó pues obviamente la destrucción de Bogotá, la muerte del 10% de la población, los desmanes durante 3 días, las familias, unas afectadas, otras no, en el caso de la mía propia también, porque se les quemó todo lo que tenían en el pabellón de carnes, que era un sitio donde se vendía todo el tema de ventas, y eso se quemó en la ciudad. Entonces esa violencia también tuvo picos como las masacres paramilitares, las tomas guerrilleras de los pueblos en Colombia que tanto vimos hasta en directo por televisión en los años 80 y 90, como si fuera un partido de fútbol. Las nuevas generaciones, los chinos con los que uno habla, los alumnos con los que uno habla, es decir, los comillas millennials, están muy interesados porque es la gente que está empezando a hacer política y es la gente que está empezando a construir y a manejar el país. Carlos Fernando, hoy la cita es hoy, ¿no? En la tarde, en la Casa Museo Gaitán. Así es, en la misma casa del caudillo liberal. Estamos dentro de los actos que organiza todos los años la Universidad Nacional de Colombia y que administra el museo, la Casa Museo. Es a las 4 de la tarde. Allí vamos a hacer un conversatorio con el veedor del Partido Liberal y el historiador Rodrigo Llanos, con la escritora y poeta Sandra Uribe. Entonces vamos a hablar de literatura y obviamente de periodismo y de historia, para que esas nuevas generaciones pues estén siempre pendientes. Bueno, profesor, colega, amigo, periodista Carlos Fernando Álvarez, entonces allá la cita es hoy en la tarde, ya nos vemos y guarde libritos, ¿no? Gracias, Carlos Alberto, Diego, Alejandro, compañeros de Frecuencia Legislativa, el noticiero de la Cámara de Representantes. Un placer siempre estar con ustedes en la distancia y hablar de estos temas que deben permanecer siempre en la rutina y nunca olvidarse. Acuérdense, no hay que olvidar la historia porque si no, la vamos a repetir. Pues bueno, Carlos Alberto, ahí tenemos libro sobre el prócer, el caudillo liberal asesinado hace 70 años aquí cerca al Capitolio de la Plaza de la Democracia, en la Plaza de Bolívar. Y pues bueno, vamos a hacer una pausa musical aquí en Frecuencia Legislativa con nuestro amigo William Rodríguez, que muy acorde a lo sucedido en la época de víctimas y todo este tema, nos ha traído una pausa musical. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz. ¿Qué tal, amigos de Frecuencia Legislativa? Aquí estamos con una entrega musical más en este espacio que se transmite por todas las 51 estaciones de la Radio Nacional de Colombia a lo largo y ancho del país. Pero en esta ocasión el programa tiene un tinte muy especial, así como lo comentaba nuestro director Diego Fernando, también lo comentaba Cabeto, Juan Carlos y toda la mesa del trabajo de Frecuencia Legislativa. Es un programa especial. ¿Por
¿Por qué? Porque se celebra el Día de las Víctimas en nuestro país. ¿Cuándo se celebra el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas? El Día de las Víctimas, el 9 de abril. Tenemos bastantes víctimas a lo largo y ancho del país. Tenemos 8.347.566 víctimas según la Unidad para las Víctimas. Y se celebra el día 9 de abril. Para nadie es un secreto que esta fecha no es de muy grato recuerdo para los colombianos. Pues el 9 de abril de 1948 fue asesinado nuestro líder político Jorge Eliezer Gaitán en pleno centro de Bogotá. Recordamos que la historia dice que Juan Roa es el presunto autor del homicidio del doctor Gaitán. Y esta fecha también ha sido seleccionada para recordar las víctimas. Pues bien, aquí en Frecuencia Legislativa vamos a hacerles un homenaje con las diferentes canciones que tienen que ver precisamente con ellas, con las víctimas. De pronto, las familias colombianas, el conflicto les llegó tan al fondo que son vacíos irreparables. Pero era un sencillo homenaje de Frecuencia Legislativa, pues vamos a recordar algunas canciones de algunos artistas que se han empeñado en hacer un sencillo homenaje a todas ellas. Comenzamos este desfile de artistas con un hombre muy conocido, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. De Medellín, Colombia, Juan Esteban Aristizábal Juanes, y una canción en homenaje a las víctimas. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla. Bueno, y desde Medellín saltamos a la costa norte de Colombia. Y Carlos Vives, que nació en Santa Marta, paisano del Pibe Valderrama, Carlos Vives encabeza todo un grupo de artistas colombianos muy reconocido por todos nosotros y a nivel internacional también. Carlos Vives también está en este homenaje a las víctimas en Frecuencia Legislativa. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que... Ya estuvimos en Santa Marta, de Medellín, ahora saltamos a Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca. No podía faltar en este homenaje. Ahí está Julio Nava. Él fue cantante a propósito y coincidencialmente de la banda Santa Sangre. Sangre que han derramado nuestras víctimas en todo el país en este conflicto que alcanza los 60 años, pero que gracias a la firma del acuerdo de paz de nuestro presidente Juan Manuel Santos ha cesado la guerra en el país. Julio Nava, en homenaje a las víctimas en Frecuencia Legislativa. Me levanto en la madrugada, en la tierra que dejó el abuelo, pero alguien con... Así estamos en este gran homenaje a todas las víctimas. Soy Colombia, del grupo Cambelé. Dado mi raíz, las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Y no podía faltar el toque tropicalísimo, quizás una de las primeras canciones que hicieron alusión a las víctimas de nuestro país. Un hombre muy conocido, un gran cantante, costeño él, hizo famoso grandes canciones, pero hoy exactamente vamos a estar fijos puntualmente en esta canción que dice Maldita Violencia. Estamos hablando de Gabriel Romero y los Black Star en Maldita Violencia, toque tropical en este homenaje a las víctimas de nuestro país. Maldita violencia. Señoras y señores, esperamos que este sencillo homenaje que lo hicimos con todo el corazón llegue a todas las víctimas a través de Frecuencia Legislativa. La producción es de Felipe Rodríguez Morales desde la hermosa ciudad de Fusagasugá. Yo soy William Rodríguez Molina. Feliz día para todos, feliz día de las víctimas. Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @Cámara Colombia. En Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Las noticias, el análisis y la información tienen espacio en Frecuencia Legislativa. En Frecuencia Legislativa, los representantes en las redes sociales.
Carlos Alberto, y llega la sección que más aclaman los youtubers, los millennials y todo el mundo que tiene que ver con las redes sociales. Llega nuestro Mario Moreno Cantinflas. Ya tenemos un Nicolas Cage de la radio, ahora también tenemos un Mario Moreno Cantinflas. Nuestro Cantinflas de las redes. Mario, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, Diego Fernando, con los buenos días a nuestros oyentes, aquí en la mesa de trabajo también con Carlos Alberto González. Bueno, pues como siempre los sábados y los domingos aquí en Frecuencia Legislativa, y pues muy contento porque ustedes ya cogieron de tareita traer el desayunito. Bueno, Diego Fernando, pues entrando al tema de los trinos, de lo que más se movió en las redes, principalmente en Twitter, nuestro representante Víctor Correa del Polo Democrático dice en su cuenta de Twitter: aprobado en tercer debate la ley del residente. Estamos a un solo debate de lograr el reconocimiento de los derechos de los médicos que cursan una especialización, y utiliza el hashtag ley de residentes ya. Pues es que Diego Fernando y Carlos Alberto, hay toda una polémica porque los residentes, los médicos, cuando van a hacer sus especializaciones realmente les queda muy complicado por los costos tan elevados de estas especializaciones, y es muy difícil, digamos, poder acceder a una y sacarla adelante como se dice normalmente. No, y que además, Mario, también hay que ver los altos costos de las carreras, de los semestres, y pues este proyecto beneficiaría sustancialmente a los estudiantes y a los mismos profesionales, ¿no? Así es, Carlos Alberto. Y otro tema que también tiene mucho que ver con temas académicos, hizo referencia a nuestra representante Olga Lucía Velázquez, donde dice: hoy en Cámara Colombia, pues la Cámara de Representantes, aprobamos en último debate nuestro proyecto que rinde homenaje a la Universidad Nacional de Colombia, otorgándole nuevos recursos, y apostarle a la universidad pública es la clave para el desarrollo de Colombia. Ustedes saben que pues en este debate se aprobó este proyecto donde se le otorga a la Universidad Nacional unos recursos considerables para que la universidad pública pueda, digamos, manejarse mucho mejor y tener más oportunidad para otras personas en la ciudad de Bogotá. ¿Qué más tenemos, Mario? Tenemos un trino también de Rodrigo Lara, de nuestro presidente de la Cámara, quien en su cuenta de Twitter habla de un tema pues que también me imagino que ustedes también van a opinar un poco sobre esto, porque pues tiene que ver con el caricaturista Matador, y dice: amenazar de muerte a un caricaturista nos devuelve a las épocas más oscuras de la violencia en Colombia. Rechazar los amenazantes mensajes contra Matador es un deber de todo demócrata. Oiga, sí, este tema lo escuchaba en una emisora. Nuestros colegas de Blue Radio entrevistaron a este personaje al que amenazó a Matador, y él quería tomarse un café con Matador, pero resultó que el señor le sacaron el expediente y es funcionario de Empresas Públicas de Cali, si no estoy mal, ex militante de un partido político, ya había amenazado a Daniel Samper. Le gusta mucho Carlos Castaño, ¿sabe? No, pues es que hace mención de Castaño, pero salió con el cuento que era un profesor, sí, que Felipe Castaño, que entonces que él hacía referencia era eso, pero que no lo tergiversaran, que se disculpaba, pero no, este señor es una asesino en potencia, un criminal en potencia. No, y Castaño asesinó a uno de los humoristas más grandes y afamados de este país. Claro. No, eso merece una investigación y merece que de todos modos que las autoridades investiguen. Si a usted le llegan correos, Diego, te vamos anónimos, a fregar, te vamos a matar, te vamos... Y ya hay un precedente, Carlos Alberto, el hijo de un expresidente de este país, lo amenazaron por redes y la persona que lo amenazó estuvo en la cárcel. Un muchacho que vivía en Chía, y él dijo que él no pensó que esto llegara hasta esas consecuencias, pero este muchacho estuvo también algunos meses, un par de meses. Yo creo, y en mi opinión personal, creo que se debería sentar jurisprudencia sobre este tema, porque Carlos Alberto, en las redes cualquier amenaza y pasa así, pero pues quién quita que pase a la realidad. Claro. Y amenazan a periodistas y amenazan al que le toque y le caiga el guante, que se lo chanten, como dicen por ahí. Así es, Diego Fernando, y bueno, sí, y muchos otros representantes pues se pronunciaron, no solamente los representantes, mucha gente del gobierno. Creo que el rechazo fue masivo frente a esta situación,
y pues esperemos que no vuelva a ocurrir. Y por último, Diego Fernando, pues los dejo con nuestro numeral Frecuencia Legislativa, que nos sigan, que opinen sobre todo lo que estamos comentando en esta sección de redes y durante todo el programa. Sí. Y nos pueden seguir en Twitter, en @Cámara Colombia, y por Instagram y Facebook nos encuentran como Cámara Colombia. Y también que ingresen a la página www.cámara.gov.co. Allí podrán encontrar ustedes toda la información que nosotros les estamos dando. Y tenemos un estreno. Tenemos un podcast. El podcast. El señor Carlos García está haciendo el podcast, el resumen de lo que ocurre a diario. Si usted quiere conocer y no se espera hasta el domingo o el sábado de Frecuencia Legislativa, puede conocer lo que pasa a través de este podcast. Proyecto de ley con el cual se va a endurecer las penas para los que se roben el ganado. Esto se conoce normalmente como abigeato. Sí, señor. Pues acá en la plenaria de la Cámara de Representantes se dio impulso a un proyecto, va a aumentar a castigar ese robo de ganado, el abigeato, y las penas van a aumentar de 60 a 120 meses de prisión. También dicen las autoridades que con esto fortalecer las penas, de ser drásticos con los castigos, pues también se va a corregir un poco el delito de la extorsión, que va muy atado también a del abigeato. Los ganaderos están de todos modos contentos, los empresarios, porque ellos eran los más afectados, departamentos como Córdoba, aquí mismo en Cundinamarca. Los más castigados, Carlos Alberto, Diego Fernando y oyentes, y el proyecto aprobado que ya va para sanción presidencial incluye inclusive que los bienes donde se oculten las especies robadas, hurtadas, así como los vehículos, serán materia de extinción de dominio. Como decía Carlos Alberto, los ganaderos son los más satisfechos con estas normas y esperan que pronto entre en vigencia. Pues Lina Otero, periodista de la Oficina de Información y Prensa, habló con Santiago Valencia, quien es el promotor de esta iniciativa que ya pasa a sanción presidencial. Buen día a la mesa directiva, a todos nuestros oyentes y buen día al representante Santiago Valencia del Centro Democrático. Te queremos hacer 2 preguntas para saber a cuánto ascienden las penas y las multas para los responsables de este delito que es el abigeato, que afecta a varias regiones del territorio nacional. Bueno, ayer hubo una modificación en el proyecto y quedaron penas privativas de la libertad de acuerdo pues a la gravedad del hurto del abigeato, del hurto de ganado, de 60 a 120 meses de prisión y de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes también de acuerdo a la gravedad del crimen. Por supuesto, ahora lo que queda es conciliación con el debate, con el texto aprobado en Senado, que es diferente, para ver finalmente cuál es el monto que queda aprobado ya en la conciliación de Senado y Cámara. ¿Y qué mensaje le podemos dar a los ganaderos del país luego de aprobar esta propuesta? Este es un gran avance. Lo que teníamos antes, que estaba en el Código Penal como abigeato, era simplemente un agravante del hurto. Los operadores judiciales, los fiscales y los jueces se quejaban porque no tenían las herramientas jurídicas y la claridad necesaria para poder condenar a las personas que estaban cometiendo este delito, lo cual estaba ocasionando grandísimas pérdidas en el sector ganadero. Y no solamente, como lo han dicho algunos, solamente en los grandes ganaderos, que por supuesto perdían mucho dinero, sino también en los pequeños ganaderos. Un ganadero que tenía 6 cabezas de ganado, que le robaban 3, le estaban robando la mitad de su patrimonio, la mitad del trabajo de su vida. De manera que este es un gran avance, le da herramientas a los fiscales y a los jueces para que con este nuevo tipo penal tengan mayor posibilidad de tipificar la conducta del abigeato, ampliando otras actividades como el transporte, como la venta, como el desposte, también dentro del abigeato agravado, y por lo tanto pues es una gran noticia que le dará un gran alivio y ojalá pues reduzca los índices de impunidad para este crimen que tiene grandísimos costos económicos pero también sociales. Las noticias, el análisis y la información tienen espacio en Frecuencia Legislativa. Carlos Alberto, iniciamos con la sección de opinión, porque aquí todas las voces en Frecuencia Legislativa tienen cabida para que puedan expresarse y opinar sobre los diferentes temas. Hoy tenemos a Rubén Salas, quien es periodista de la Oficina de Información y Prensa, y nos viene a hablar en este sábado sobre el tema de las víctimas. Este lunes conmemoramos un Día más nacional de las víctimas en el Congreso de la República. Allí se les hace un homenaje, se hace un congreso pleno y se escucha a las diferentes víctimas del conflicto armado en este país.
sobre lo que piensan de cómo va este proceso de reparación y cómo va el proceso de las víctimas en el país. Rubén, buenos días y hablemos un poquito sobre este tema. Gracias, Diego. Buen día. Saludo especial a todos los oyentes en el país que nos oyen en todas las regiones donde llega RTBC con su emisora. Mira, Diego, el tema de las víctimas en Colombia ha dado ejemplo a nivel mundial porque es el único país del mundo donde se ha hablado de una reparación integral a las víctimas. No olvidemos que esta ley es la ley 1448 de 2011, que dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto interno en Colombia. Pero mire, hay cosas que uno no sabe. ¿Quiénes pueden acceder a esto para que en sí sean víctimas? Personas que después del 1 de enero de 1985 hacia acá hayan sido víctimas. No la fuerza pública y no extranjeros. Y en cuanto a la reparación de tierras, que desde el 10 de enero de 1991 hacia acá hayan tenido alguna vulneración de sus derechos, como es invadir sus tierras, quitárselas a la fuerza. Que han sido desplazados. Sí, señor, que hayan sido desplazados. Pero mire las fechas que puso la ley y antes de estas fechas uno preguntaría, bueno, ¿y una persona que fue víctima antes del 85 qué pasó? Simplemente ahí dice, no, esa persona debe ser, por el Estado debe informarle qué pasó. So, como darle una reparación, pero informal, explicarle qué pasó con él, por qué desplazaron, por qué asesinaron a sus familiares y todo este tema. Pero no hay una reparación integral económica como se hace ya después del 85 y después del 91. Hasta el momento, cuando una persona muere, ¿quiénes la reclaman? La reclaman los familiares, la esposa, hija, esposa, mamá, lo que tenga en ese momento. Pero se ha prestado, Diego, para que no falten los avivatos que se hagan pasar por víctimas, que crean que esto es muy fácil y resulta que esto tiene un problema. Hay cárcel de 5 a 8 años para personas que se hagan pasar por víctimas sin serlo. Los abogados no tienen cabida acá, la gente no tiene que buscarse un abogado para reclamarla. El Estado les permite con una llamada, radicando, pueden ellos perfectamente incluirse en esto como víctimas. Se creía que se iban a gastar 40 billones en 10 años. La realidad, en este momento la realidad, es que se han gastado 5 billones del presupuesto nacional y van 650.000 personas que han sido reparadas en este momento. Pero hay un tema, y lo han criticado mucho las víctimas, y es que este tema está desfinanciado, que no hay los suficientes recursos para poder reparar a todas las víctimas que tiene este país. La verdad, Diego, que eso lo ha dicho la Contraloría General de la República. Dice, hombre, ¿dónde está la plata para todas estas víctimas? Y creo que fue una de las luchas en el Congreso que se dio, que decían, ¿de dónde vamos a sacar 21 billones? Porque no hablan de 40, sino de 21 billones para pagar todo esto. Precisamente también eso forma parte también del acuerdo de paz con las FARC, el gobierno y FARC, porque esos bienes y toda esa plata mala vida que había conseguido el grupo guerrillero, también toda esa bolsa va a parar a la reparación. Hay una lucha, Gabeto, pero respondiéndole a Diego y a los oyentes, mira, el año pasado, por ejemplo, la doctora Yolanda Pinto, que es la directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas, pidió 2.5 billones al Congreso. Le aprobaron 1.8. O sea que Colombia está haciendo un esfuerzo fiscal bastante alto. Ya para mañana domingo tendremos un análisis sobre en qué está en este momento la ley de víctimas y hablaremos de estos temas, Diego. Listo. Rubén, nos escuchamos mañana domingo para saber en qué va esta ley de víctimas y por qué se conmemora un 9 de abril, justo cuando ocurrió un hecho que marcó la historia del país. Fue cuando ocurrió el Bogotazo, mataron a Jorge Eliezer Gaitán en esa esquina mítica, Carlos Alberto, de la carrera séptima, en la ciudad de Bogotá, frente a lo que quedaba antes el edificio del periódico El Tiempo, el diario El Tiempo. Sí, señor, en toda esa esquina, al frente ahora de lo que es City TV. La Jiménez con séptima. En el edificio del Tiempo, ahí fue el homicidio, y precisamente pues en estos 2 días de programa en Frecuencia Legislativa también vamos a tocar y vamos a recordar, vamos a hacer memoria histórica política. Carlos Alberto, llegamos al final, Alejandro, de Frecuencia Legislativa. Bueno, pero mañana otra vez nos escuchamos, vamos a estar aquí muy temprano, vamos a estar con tamalito, con chocolate, una mañana frita, pero bueno, preparándonos para el lunes que tenemos transmisión especial. Sí, señor, vamos a hablar del tema del proyecto que se aprobó del kit neonatal. Vamos a volver a recordar el Bogotazo, vamos a hablar de víctimas. Fertilidad en mujeres, bueno, muchos temas
que mañana les traemos a ustedes perfiles políticos. Sí, el Zanquero, que quedó como representante a la Cámara. Sí, señor. Entonces, conectados todos a las 6:30 de la mañana con la buena información, Alejandro. Gracias por su sintonía y también tenemos noticias sobre el sector panelero del país. Buenas noticias para ellos. Usted que tiene buena panela. De las mejores y se hacen cortaditos como en el Valle. Mañana nos escuchamos por las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Ya viene Voces del Senado, el programa institucional de la Cámara Alta del Congreso de Colombia con Marixa y todo su equipo para informarlos a ustedes de lo que pasa allí. ¡Feliz sábado para todos!